Buenos días, buenos días. Qué gusto nuevamente es compartir con ustedes en esta oportunidad y hoy nuevamente por acá trayendo este tercer tema de esta serie que hemos estado compartiendo acerca del concepto del Internet, del concepto de las redes sociales y de todo lo que hemos venido desarrollando. Mi nombre es Hugo Olivas. Qué gusto nuevamente en esta mañana poder compartir con ustedes sobre este tema tan interesante, ¿verdad? El tema de las redes sociales y el impacto que está generando hoy en la sociedad moderna. Antes de iniciar con este tema, ¿qué les parece si tenemos una pequeña oración pidiéndole a nuestro Padre Celestial la dirección, que nos dé la sabiduría, el entendimiento para poder comprender y disfrutar de este tema tan ameno, tan interesante, el tema de las redes sociales, del Internet? Vamos a orar, ¿ok? Vamos a inclinar el rostro y vamos a pedirle a nuestro Dios su dirección. Querido Jesús, te agradecemos nuevamente por tu amor, por tu misericordia. Gracias por todo lo que nos has dado, Señor. Permite que lo que podemos hacer acá sea de gran beneficio, sea de bendición para nosotros. Que podamos recibirlo, Señor, atesorarlo y ponerlo en práctica, Señor. En el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús oramos, Padre. Amén. Bien, hemos estado hablando acerca de una gran cantidad de temas, sobre todo acerca del uso quizás compulsivo del concepto del Internet, y lo estamos enfocando siempre al concepto de las redes sociales, que es la tendencia, que es lo que más se está utilizando, es la tendencia con la que más nos relacionamos, ¿verdad? Directamente, tanto en su rol como papá, ¿verdad? En las redes sociales con sus hijos, y también muchos que también tienen diferentes plataformas, redes sociales que constantemente por ahí están explorando. Bueno, en este concepto del uso de la Internet, hay gente que lo utiliza para información, constantemente está buscando cómo actualizarse de todo lo que está ocurriendo en el mundo, ¿verdad? Hoy todas las redes sociales básicamente están conectadas también con un sistema de compra y de venta, ¿verdad? Y hay mucha gente que tiene mucha afinidad e incluso invierte una gran cantidad de tiempo haciendo compras. Tiene apps, ¿verdad? Diferentes plataformas que dan ese servicio. Amazon, que constantemente les está enviando recordatorios, ofertas, Timu y bueno, otra gran cantidad de Chain y otra gran cantidad de plataformas que la gente utiliza, ¿verdad? Que incluso constantemente reciben notificaciones en sus diferentes aplicaciones que lo hacen de alguna manera. Para algunos hasta tienen el problema de compra compulsiva, ¿verdad? O son muy impulsivos a la hora de ver ofertas, algo que sean oferta, ¿verdad? Entonces también tienen esa tendencia. Obviamente también hay mucha gente que está luchando con el concepto de las apuestas virtuales, ¿verdad? Y siempre eso ha sido el gran negocio de las apuestas, que hay mucha gente que está luchando también con ese tipo de afición o de adicción porque se vuelve muy adictivo el concepto de las apuestas. Y también mucha gente utiliza las plataformas y todo el concepto de la internet y todas las redes sociales por el concepto de la pornografía, que también hay una gran cantidad de personas que tienen una adicción a utilizar, a ver el recurso de material pornográfico. Y hoy lamentablemente a través de muchas plataformas, ¿verdad? Hay mucha información muy visual, ¿verdad? Del concepto de la pornografía. Incluso, bueno, en diferentes niveles, ¿verdad? Pero siempre está ahí, muy común. Por eso también tenemos que estar muy atentos, porque muchos padres no saben específicamente y no hay no, más que un control, una supervisión de lo que los hijos ven en las redes sociales, ¿verdad? Y cómo nos están bombardeando también con todo este concepto de la ideología y otras ideas que intentan implementar. Y todo eso está ahí en la red. Así que, bueno, eso nos genera una gran cantidad para muchas personas, todo lo que estamos hablando, ¿verdad? Todo ese tipo de aficiones le genera una gran cantidad de placer el poder disfrutarlas, el poder ingresar a ese tipo. Porque lo hablamos anteriormente, ¿verdad? Aquellos niveles de aquel neurotransmisor de dopamina son muy intensos, ¿verdad? Y hay mucho placer, mucha motivación y mucha acción. Bueno, hace un tiempo atrás escuchaba por ahí la entrevista a Tim Parker, es el co-creador de Facebook junto a Mark Zuckerberg, ¿verdad? Fueron los creadores del concepto del Facebook. Él fue el primer presidente de esta red social y él decía en algún momento, creamos Facebook
para hacerlo adictivo. ¿Qué piensa usted acerca de esto? Él decía que cuando Facebook se puso en marcha, alguna gente se le acercaba y le decía, mire, yo no me meto en las redes sociales. Y él decía, bueno, ok, decía, ¿verdad? ¿Sabe qué? Eso en algún momento lo van a hacer. Entonces dice que la gente le decía a él, no, 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 yo valoro mis interacciones con la vida real, yo valoro el momento, yo valoro la presencia, ¿verdad? La presencia, yo valoro la intimidad. Y él le decía, ¿verdad? En algún momento, bueno, al final te vamos a conectar, al final te vamos a agarrar, ¿verdad? Él le decía a la gente, bueno, él expresaba algunas frases donde en algún momento dijo que solo Dios sabe lo que se le está haciendo al cerebro de los niños, ¿verdad? De sus hijos, el tema de la vinculación con aquella red social que generaba tanta adicción. Y por supuesto, era porque estaban explorando, ¿verdad? La vulnerabilidad de la psicología humana. Hoy hablamos de algunos conceptos. El concepto de la economía de la atención. No sé si usted lo ha escuchado en algún momento. El concepto de la economía de la atención es una categoría que se está utilizando que es relativamente nueva, ¿verdad? Lo que describe es la oferta y la demanda de la atención de una persona. O sea, la demanda y la atención de una persona se convierte en la mercadería o la mercancía, ¿verdad? Con la cual se negocia en Internet. Y vean ustedes qué interesante es llamar la atención. O sea, es un tema de oferta y demanda. Hoy estamos hablando de la atención. Noten ustedes lo que estamos hablando, del concepto de la atención, el llamar la atención de una persona en un negocio. O sea, este modelo de negocio es muy simple. Entre más atención tenga cualquier red social, más efectivo se convierte como un espacio publicitario. Por eso la gente lucha por llamar la atención, por eso los creadores, ¿verdad? Los que generan el concepto este de innovación para estar llamando constantemente nuestra atención, lo que apelan es precisamente a eso, porque allí es donde se venden esos espacios publicitarios, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros en algún momento hemos intentado ver alguna noticia quizás y tenés que ver un anuncio que está ahí, ¿verdad? Programado. No podés ver la noticia sin ver el anuncio que está allí programado. Bueno, ¿por qué? Porque precisamente ellos han encontrado que ha sido efectivo, ¿verdad? Esos espacios, donde colocar esos espacios publicitarios. Y Facebook, la recompensa social, induce como una, podríamos llamarle a una descarga de felicidad que es tan corta, pero es adictiva. O sea, lo que se ve en la red social es algo que nos genera tanta felicidad, tanto placer, pero es muy corto. Pero es tan adictivo, ¿verdad? De hecho, eso causa que muchas personas eh, tengan una necesidad de estar constantemente ingresando, regresando a la red social, a cualquiera de la red social, y hacer lo que se conoce como el scroll infinito, ¿verdad? Ese scroll infinito es cuando una persona se sienta con su teléfono celular y comienza a darle, ¿verdad? Con su dedito para arriba y para arriba y para arriba, hasta que encuentre algo que sea interesante, llamativo para él, ¿verdad? O para ella. Entonces se queda ahí por unos segundos, pero inmediatamente ya su nivel de atención nuevamente busca encontrar algo que le genere esa felicidad corta, ¿verdad? Por otro momento, de otro momento. Y eso se convierte en algo muy adictivo. Hoy hablamos del concepto como por ejemplo el síndrome de la abstinencia al Wi-Fi, ¿verdad? Hoy se habla acerca de ese concepto, el síndrome de la abstinencia del Wi-Fi. Hoy se habla acerca también de la tolerancia. Cuando hablamos de abstinencia, cuando me refiero al concepto de abstinencia, me refiero a lo que pasa con una persona cuando no tiene la red social cerca, cuando no tiene la forma de cómo ingresar a esa red social. Los padres que utilizamos el método aversivo o el castigo, ¿verdad? Más utilizado por los padres es, déjeme ese teléfono, no va a tener internet, déjeme ese aparato con el que está jugando, ¿verdad? Entonces se lo quitan a los hijos y ustedes pueden observar ciertos comportamientos de los hijos, ¿verdad? Que en ese síndrome de abstinencia hablo de irritabilidad, hablo de ansiedad, hablo incluso para muchas personas, no solamente niños, estoy hablando también de personas adultas, ¿verdad? Temblores, sudoración, náuseas, insomnio, alteración en el estado del sueño, ¿verdad? Agitaciones, palpitaciones del corazón, ¿verdad?
ritmo cardíaco alterado. O sea, todo esto es un síntoma o son síntomas de ese síndrome de abstinencia, ¿verdad? Una persona que no puede imaginarse un día sin internet, ¿verdad? Un día sin internet para muchos es un caos. Y bueno, yo sé que ustedes están haciendo un ejercicio también de un ayuno de internet, o un ayuno de tal vez de dejar de estar usando tecnología, ¿verdad? Yo no sé, tal vez para algunos puede ser más fácil que para otros. Para algunos que tal vez no tengan redes sociales, que no tengan la costumbre de estar ingresando constantemente a las redes sociales, puede ser muy sencillo. Pero para otros, de verdad que es un mundo y es una lucha. Y se da algo también que es la tolerancia, ¿verdad? Cuando hablamos de abstinencia, también hablamos de tolerancia. ¿Qué es la tolerancia? Necesito más de aquello, ¿verdad? Para sentir lo mismo que estaba sintiendo, para sentir la misma felicidad, aquella que es tan corta, ¿verdad? Pero es adictiva. Necesito también sentir cómo las neuronas me generan placer. Bueno, esa es la tolerancia, ¿verdad? Necesito más para sentirme bien. Y se han comenzado a explorar diferentes conceptos, ¿verdad? Sumemos a todo esto la saturación de la información amarillista, ¿verdad? Que constantemente consumimos a través de las redes sociales o que la gente consume a través de las redes sociales. Y hay un concepto, ¿verdad? Que se está utilizando ahora que es el del miedo a perderme lo que está ocurriendo afuera, ¿verdad? Está comprometiendo nuestra salud mental. Que ahora hablemos acerca del concepto de la salud mental en todo esto. Este concepto, cuando una persona siente que necesita estar conectada para estar al corriente de todo lo que está pasando en el mundo, ¿verdad? Entonces dice, bueno, vamos a levantarnos hoy para saber cómo están las Olimpiadas. ¿Quién va encabezando el cuadro de medallas, ¿verdad? ¿Quién es el que va de líder en el cuadro de medallas? Entonces tiene que estar pendiente de todo lo que está ocurriendo de aquí, lo que está pasando allá en la franja de Gaza, de lo que está ocurriendo por allá, la noticia de allá de Venezuela, lo que está ocurriendo allá en la otra parte del mundo, lo que está ocurriendo en China, lo que está ocurriendo por todos lados. Entonces tiene que estar consumiendo ese tipo de información. ¿Por qué? Porque no puede entender que pueda estar ocurriendo algo que se pueda estar pasando. Algo en la historia de sus amigos, ¿verdad? Por eso la gente comparte historias en las redes sociales. Entonces hay algunos que les gusta solamente eso, entrar a una red social para estar viendo qué es lo que está ocurriendo en la vida de los demás, ¿verdad? En la vida de fulanita. Ay, mira, que ya fulanita ya, mira, ya ahora la veo un poco diferente, ahora la veo como más delgada. Ay, seguro se fue para Colombia, se hizo una operación, ¿verdad? Bueno, y ya comienzan, ¿verdad? En todo eso, porque esa es la afición. Estar viendo lo que los demás hacen, de lo que los demás postean en las redes sociales. Pero es ese temor a estarse, a creer que se está perdiendo lo que está ocurriendo en el mundo. Y esto, obviamente, altera el funcionamiento, ¿verdad? Del cerebro, del mundo real, de lo que está ocurriendo en el aquí y en el ahora. Bueno, la tecnología está diseñada precisamente para liberar altas dosis de dopamina. Y la dopamina, ojalá, eso nos genera mucho placer. ¿Qué es lo que pasó el 9 de febrero del año 2009? Bueno, Facebook crea el famoso botón de like, ¿verdad? El famoso botón del like. Y eso cambió la vida de muchas personas. La dinámica de la vida, de la sociedad, realmente cambió en ese botón de like. ¿Por qué? Porque la gente ahí subía, posteaba sus fotos y ahora lo que esperaba la gente era recibir un like, un me gusta, ¿verdad? Entonces, qué interesante, porque a partir de ahí la gente se volvió adicta al me gusta, al like. Entonces, vean qué interesante, porque se han hecho estudios y se ha demostrado, ¿verdad? Científicamente, que cuando una gente ve ese like, es como una descarga de dopamina, ¿verdad? Y cada vez que alguien le da un like, es esa liberación de dopamina que se da en esa persona. Es algo que obviamente a la gente le encanta percibir, a la gente le gusta que de alguna manera le reconozcan algo, ¿verdad? Entonces hay mucha gente, a pesar de que hoy vivimos en el mundo de los filtros, ¿verdad? A la gente le gusta subir fotos, pero con filtros, de lugar de subir una foto sin filtros, porque no, ¿verdad? No se puede ser, o sea, a la gente no le gusta compartir lo que realmente es, le gusta proyectar muchas veces, o mucha gente le gusta proyectar muchas veces lo que no es, ¿verdad? Y las historias de Facebook es eso, ¿verdad? Es algo, es un mundo irreal, es un mundo creado, ¿verdad? Es algo que no es, que no es así, ¿verdad? La gente va y postea fotos de varios lugares y a veces no es como se postean, a veces la foto, a veces la experiencia no es como lo que se subió en la red social.
Pero ¿qué es lo que espera la gente? Bueno, la gente espera recibir ese like, ¿verdad? Entonces eso cambió la dinámica de la gente, porque mucha gente de verdad se ha vuelto adicta a los likes. Entonces suben fotos de cualquier forma, ¿verdad? Con tal de recibir ese like, ¿verdad? Entonces, bueno, debemos de aprender también de alguna manera a ser muy conscientes con todo esto que está ocurriendo a nuestro alrededor. ¿Por qué? Porque la tecnología, como lo decía anteriormente, no es mala, ¿verdad? La tecnología, lo malo es el uso que le damos a la tecnología. Yo no sé si ustedes se dieron cuenta, hace unos días atrás, acá en Nueva York, hicieron algo que le llamaron el portal del tiempo. Y entonces conectaron Nueva York con un portal, hicieron como una pantalla redonda, ¿verdad? Que parecía un portal del tiempo para conectarlo con Irlanda. Entonces allá en Irlanda había otra pantalla igual a la de Nueva York, redonda y demás, donde la gente estaba interactuando. Y los que lo hicieron, los que tomaron la iniciativa de hacerlo, al principio se convirtió en algo muy, muy, muy interesante. Una dinámica bonita se veía, la gente se saludaba, la gente pasaba y se hacía así. Pero ¿qué pasó? Ya dejaron ahí las pantallas, ese portal conectado. Y entonces la gente aquí en Nueva York y allá en Irlanda, lo que comenzaron a hacer fue a insultarse, a hacerse groserías. De un lado a otro lo están viendo de manera virtual y en tiempo real, ¿verdad? Lo que está ocurriendo en Nueva York acá, la gente de Irlanda, los que estaban allá en Irlanda, en una ciudad de Irlanda, lo están viendo en tiempo real. Y así también lo que está ocurriendo en Irlanda se está viendo en tiempo real acá en Nueva York. ¿Qué pasó? Muchas personas, mujeres pasaban y se quitaban la ropa, ¿verdad? Y entonces enseñaban partes íntimas y la gente de Irlanda ya lo estaba viendo. Y la gente de Irlanda ya estaba haciendo lo mismo. Cuando se percataron las autoridades, ¿verdad? Ya el concepto se les había salido de las manos, no había supervisión, lo habían dejado ahí y ahora la gente estaba dando un mal uso. Bueno, obviamente tuvieron que cancelar el proyecto y en este momento todo eso está paralizado. ¿Por qué? Porque muchas veces no utilizamos la tecnología como debería ser, ¿verdad? Con el fin, con un propósito quizás educativo, formativo o darle un mejor uso. Bueno, lamentablemente todo esto va influyendo en la calidad de vida del ser humano, en su salud mental. En muchas áreas de la vida todo esto ha ido permeando, ¿verdad? La Alianza Nacional sobre las Enfermedades Mentales ha ido también intentando descubrir, ¿verdad? Hacer un análisis entre la calidad de vida del ser humano y todo lo que tiene que ver con la influencia de la tecnología. Bueno, se estima que aproximadamente unos 46 millones de adultos acá en los Estados Unidos experimentan enfermedades mentales al año, ¿verdad? De esos 46 millones, es una gran cantidad de personas, de adultos que experimentan todo esto, solo el 41% recibe ayuda al respecto. De hecho, se dice que uno de cada 5 adultos en los Estados Unidos padece una enfermedad mental a lo largo de la vida, ¿verdad? Es una estadística que nos hace pensar. Incluye aquí, ¿verdad? Trastorno mental graves, ¿verdad? Que incluye ansiedad, depresión, trastorno bipolar, entre otras, ¿verdad? E incluso el gobierno británico, ¿verdad? En un estudio titulado El estado de la mente, examinando los efectos positivos y negativos de los medios sociales sobre la salud mental de los adolescentes, comenzaron a arrojar algunos datos que arrojaban la investigación. Y decían, por ejemplo, en este estudio, que el 91% de los jóvenes allá en Gran Bretaña de los 16 a los 24 años usaban internet para acceder a las redes sociales. O sea, ¿cuántas personas? 91%. O sea, noten ustedes el porcentaje tan elevado de los jóvenes de 16 a 24 años. O sea, ya hoy vienen con ese componente, ¿verdad? Hoy ya vienen con eso integrado, con el tema de estar ingresando al internet para acceder a diferentes redes sociales. Y un gran porcentaje estimaba, ¿verdad? Que eran adictos al consumo o a la utilización de las redes sociales y que incluso los estudios reflejaban, consideraban que eran estos medios, o sea, las redes sociales, eran más adictivos que el tabaco, o sea, que los cigarrillos y que el alcohol. Además de eso, el estudio arrojó que las tasas de ansiedad y depresión
En los jóvenes había aumentado en un 70% en los últimos 25 años. Recuerden que todo esto está asociado al tema, al concepto de la utilización de las redes sociales. Pero además de eso también, las redes sociales están relacionadas con un incremento en las tasas de ansiedad, de depresión, con dificultades de sueño, con problemas de autoimagen, por supuesto, y sobre todo también algunos jóvenes expresaron, 7 de cada 10 expresaron, ¿verdad?, que en algún momento, por el tema de las redes sociales, habían sufrido lo que se conoce como el cyberbullying, ¿verdad? El acoso cibernético. Todas estas cosas nos están afectando y están afectando la calidad de vida del ser humano. Por eso es importante siempre, ¿no?, generar reflexión en todo lo que está ocurriendo. De hecho, hay algunas adicciones, ¿verdad?, que se hablan acerca de todo este uso de la red social. No sé si ustedes han escuchado en algún momento algo que se conoce como la adicción monomodal, ¿verdad? 20 millones, se estima que 20 millones de personas son adictas a esto que se conoce como la adicción monomodal. Bueno, ¿qué es la adicción monomodal? Esto se refiere a una dependencia, podríamos decirlo así, pero es una dependencia excesiva en una única forma de actividad, en una única forma de actividad o de comportamiento. Y si hablamos en el contexto en el que estamos hablando, ¿verdad?, de las redes sociales, esto significa que hay una dependencia exclusiva en la interacción con estas plataformas. Y aquí la gente descuida otro tipo de actividades, ¿verdad? Se descuidan otras áreas de la vida. Esto tiene que ver con la adicción monomodal, o sea, específicamente se está relacionando al concepto de una red social. Ahorita vamos a explorar un poquito más porque Internet es multimodal. O sea, multimodal es que no solamente está el concepto del tema de las redes sociales, sino todo lo que tiene que ver con videojuegos, con streaming, o sea, con una gran cantidad de actividades digitales, ¿verdad?, que se dan también en el tema del Internet, ¿verdad? Entonces, Internet es multimodal y hay una gran cantidad de personas que están también, expresan adicción al uso compulsivo de las redes sociales, ¿verdad? Más de 15 horas semanales, ¿verdad? Utilizan. Yo creo que hasta nos quedamos cortos con esa cantidad, porque hay algunas personas, créanme, que utilizan 8 horas la red social. Usted lo puede revisar. Hay una aplicación que está en los teléfonos inteligentes, ¿verdad? Donde le van llevando a usted ahí el chequeo, ¿verdad? En donde usted invirtió su tiempo durante el día. Usted va a ver qué dice redes sociales, productividad, etcétera. Y usted se va a dar cuenta cuánta cantidad de tiempo usted invirtió o gastó utilizando ciertas redes sociales. Pero bueno, ¿qué es lo que pasa con esta adicción monomodal? Específicamente con el uso del tema de la red social, ¿verdad? Bueno, hablemos un poquito acerca de qué es lo que pasa. Ya conocimos cuál es esa adicción monomodal, ¿verdad? Pero algunas características, ¿verdad? Bueno, hay un foco único, o sea, la persona se concentra casi exclusivamente en el uso de las redes sociales. Y ya dijimos anteriormente que deja todas las actividades, el trabajo, el estudio, el ejercicio físico, las relaciones interpersonales, todo por estar enfocado en el uso de una red, ¿verdad? El tiempo, digamos, es excesivo. Se invierte una gran cantidad de tiempo, se gasta una gran cantidad de tiempo, ¿verdad? Y lamentablemente o tristemente, a pesar de que se invierte, se gasta mucho tiempo en eso, a veces la gente no queda satisfecha con el tiempo, ¿verdad? Un hijo, por ejemplo, usted le dice, mira, aquí tiene la red social y puede pasar 8 horas y usted le dice, apaga el teléfono y le va a decir, no, pero si acaba de prenderlo, 8 horas, ¿verdad? Ahí, bueno, genera también ansiedad y malestar, sentimientos de ansiedad o malestar cuando no se tiene el acceso a esas redes sociales. Y obviamente todo esto se convierte en algo negligente y de responsabilidades. ¿Por qué? Afecta la negligencia, las tareas, las responsabilidades importantes se descuidan, ¿verdad? Son ignoradas, son procrastinadas, ¿verdad? La gente aprende a procrastinar, o sea, deja de hacer lo que es verdaderamente importante por estar haciendo lo que genera más placer. Esa es la procrastinación. Y bueno, se convierte en algo que hace que la gente pierda el enfoque de lo que está haciendo. ¿Por qué?
por el uso específicamente de las redes sociales. Y eso genera un impacto en el cerebro. O sea, lo hablamos anteriormente, el sistema de recompensa, ¿verdad? Aquella dopamina, ¿verdad? Que genera el me gusta, ¿verdad? Que genera los comentarios, que genera las notificaciones, ¿verdad? Eso estimula la dopamina en el cerebro y entonces obviamente refuerza un comportamiento adictivo. La gente está constantemente allí. ¿Por qué? Porque está reforzada por ese sentimiento, por ese placer que le genera el estar allí. Y hay refuerzos intermitentes, ¿verdad? O sea, lo que habíamos hablado anteriormente, todo esto por lo impredecible, ¿verdad? Que puede ocurrir una notificación. La gente está esperando que una notificación. Hay gente que está con su teléfono y suena ping, ¿verdad? El teléfono, una notificación y agarra el teléfono inmediatamente. No importa en la actividad que está. Algunos están en la iglesia sentados con el teléfono, otros los que van al cine, otros en el trabajo, ¿verdad? Que están constantemente revisando sus redes sociales porque les llega notificación constante. Algunos jóvenes han tenido problemas en los colegios, en lugares donde estudian, porque precisamente están atentos a sus notificaciones, ¿verdad? Bueno, esto ha generado también cambios en la neuroplástico, ¿verdad? Neuroplasticidad del cerebro. El cerebro genera una adaptación, ¿verdad? Y con el tiempo, el cerebro se va adaptando a todos esos estímulos que constantemente ofrecen las redes sociales, ¿verdad? Y obviamente hace que otras actividades ya no sean tan gratificantes, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ahora lo que más agrada y lo que más genera placer es estar ahí en tiempo real viendo lo que está ocurriendo, ¿verdad? Con ese scroll infinito que estábamos hablando anteriormente. Entonces, muchas actividades, ¿verdad? Eh, se vuelven menos atractivas. Y eso el cerebro se adapta a ese estilo de vida, ¿verdad? Y obviamente también ha ido afectando lo que se conoce como la reducción de la capacidad de atención. Hoy la gente experimenta, ¿verdad? Que sus niveles de atención han ido disminuyendo. Y esto vamos a conocer en un futuro qué es lo que está pasando, qué pasará con esta generación, ¿verdad? Que está utilizando tanto esto, ¿verdad? El tiempo de los reels. El tiempo de los reels es en tiempo de que en 2 minutos usted tiene que, en ese video tiene que ser muy llamativo para captar la atención de la gente, por supuesto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si no lo hace en 2 minutos y la gente no lo ve agradable, bonito, se te va. Entonces, hoy, ante toda esa exposición constante de información tan fragmentada, ¿verdad? Se puede disminuir esa capacidad de atención, ¿verdad? Entonces nos cuesta concentrarnos en trabajos o en tareas a largo plazo. Todo eso influye, ¿verdad? Y genera también consecuencias psicológicas, ¿verdad? Para muchos aislamiento social. Si hablamos del aislamiento social, ¿verdad? Por el tipo de interacciones que son muy superficiales. Entonces, las redes sociales facilitan mucho la comunicación, la interacción, pero son muy superficiales en comparación a las interacciones cara con cara que siempre se han tenido, ¿verdad? Vamos en ejercicio de muchachos sentados en una mesa, todos con su teléfono interactuando con un mundo digital, cuando están ahí de manera presencial, la familia, que son los hábitos que tenemos que también implementar, ¿verdad? No teléfonos celulares, no aparatos tecnológicos, una mesa donde la familia se pueda conectar e interactuar, ¿verdad? Muchos jóvenes dicen, no, prefiero quedarme en casa. Muchos adultos dicen, no, yo me quedo en la casa aquí conectado con Netflix. Mientras tenga internet y Netflix, ¿verdad? No hay ningún problema. Aquí estoy tranquilo, aquí me quedo, internet, Netflix y comida, y con eso la hago, ¿verdad? No, 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 no. ¿Por qué? Aislamiento social, porque estamos demasiado adictivos a todo ese tipo de cosas. Por supuesto, hay una gran desconexión, ¿verdad? La dependencia de esas redes sociales puede llevarnos a esos aislamientos con amigos, nos desconectamos de las amistades, nos desconectamos de las familias, nos desconectamos muchas veces del mundo real. Y por supuesto que hay una gran cantidad de aumento en problemas en la salud mental, que fue lo que mencioné anteriormente, ¿verdad? La ansiedad, la depresión, la autoestima, el autoimagen que se ve deteriorado, ¿verdad? Hoy eh, le decía anteriormente, les comentaba anteriormente, el mundo con filtros, ¿verdad? El aparentar lo que, lo que no somos, ¿verdad? El aparentar lo que no somos, eso nos genera de cierta forma
problemas muchas veces en nuestra estima. En lugar de alguien publique algo y te ponga, ay, qué gorda que te veo, qué gordita que te veo, ay, qué mal que te veo. Ahora le dicen a uno, ahora en una publicación, ay, mire, te veo un poquito mayor, ¿qué te está pasando? Igual te pongan un comentario de esos, ¿verdad? Porque a la gente se le cae el mundo, ¿verdad? Entonces, todo esto tiene que ver con el tema. Ahora, hablemos de algunas estrategias de manejo, ¿verdad? Hablemos de algunas estrategias de manejo del tema de las redes sociales. Hablemos un poquito acerca del autocontrol. Y el autocontrol también tiene que ver con la autodisciplina. El autocontrol es saber, yo manejo la red social, no la red social me maneja a mí. Yo soy el que tengo el control del Internet, no el Internet es el que tiene el control de mí. Y para eso lo que yo necesito entender es que necesito hacer un límite de tiempo para yo utilizar las redes sociales. Por ejemplo, hay gente que dice, bueno, yo llego a la casa y a partir del momento que llego a la casa desconecto todos los aparatos y nos conectamos como familia. Y yo creo que es una buena costumbre desconectarnos de la red social y conectarnos como familia, conectarnos con los que estamos aquí presentes, con los que somos reales, ¿verdad? Y establecer límites claros sobre el tiempo que la gente le dedica a las redes sociales cada día es importante. Ahora, también podemos tener rutinas sin tecnología, hacer actividades, incorporar diferentes actividades diarias, ¿verdad? Que no involucren el uso de los aparatos, dispositivos digitales o tecnológicos, ¿verdad? Como por ejemplo hacer ejercicio. Yo veo mucha gente que va a los gimnasios, ¿verdad? A sentarse con su aparato tecnológico, porque va al gimnasio para hacer ejercicio, pero se queda eh, 15 minutos, 20 minutos revisando sus redes sociales, ¿verdad? Todo el mundo necesitando las máquinas y la persona sentada ahí en una máquina simplemente sentada viendo las redes sociales. Bueno, es desconectarnos, es de verdad ayudarnos, no sabotearnos, ¿verdad? Es ayudarnos y entender que también necesitamos hacer ese tipo de rutinas sin esa tecnología. La lectura, diferentes hobbies, ¿verdad? Son lo que tenemos que ir incorporando en nuestra rutina. Por supuesto, también tenemos que ir interviniendo en ciertas aplicaciones, es gestionar el tiempo de la utilización también, monitorearlo, pero también configurar, por ejemplo, el concepto de las notificaciones, desactivar las notificaciones o limitar, ¿verdad?, las notificaciones para así tal vez ayudarnos a reducir la cantidad de interrupciones y distracciones que tenemos con todas estas notificaciones, ¿verdad? O sea, ¿qué es lo que pasa? Que ya estamos tan acostumbrados, ¿verdad? A estar recibiendo notificaciones, ya ni siquiera notamos cuánto nos interrumpen o cuánto nos distraen. Pero el hecho de que usted agarre su teléfono y decir, voy a desactivar todo este tipo de notificaciones, ¿verdad? Para no estar pendiente, porque también psicológicamente ya se ha creado, ¿no? Todo ese concepto. Recuerda que estos desarrolladores de la tecnología, lo decíamos anteriormente también, hay un grupo de neurocientíficos, de psicólogos, de gente que conoce el comportamiento humano, que ha estudiado el comportamiento humano, cómo opera el cerebro y demás, ya, ya tienen ese secreto, ¿no? Por eso ahora se abre la psicología a la venta, porque es un tema psicológico. Ahora, cuando usted ve una notificación, su teléfono, usted agarra su teléfono y ve que ahí en donde está la aplicación, tal vez los que tienen descargados, que hay otra gente que también, otra de las recomendaciones es, si usted tiene problemas con esto, no descargue esas aplicaciones en su teléfono. Cuando usted quiera interactuar en las redes sociales, hágalo en una computadora, en su computadora, en otro momento, limitando su tiempo, pero no tenga ahí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuando está la aplicación descargada allí en el teléfono, cuando hay ese circulito rojo que está ahí, ¿verdad? Que dice que tiene una 5 6 7 eso es un efecto psicológico. La gente inmediatamente va a revisar qué es lo que tiene ahí porque la gente no quiere tener sus pendientes. Es lo que hablamos ahora, ¿verdad? No quiero perderme qué es lo que está ocurriendo ahí, ¿verdad? Entonces tengo que estar constantemente revisando, actualizando, ¿verdad? Y bueno, por supuesto que si ya usted siente que no puede hacerlo solo, bueno, el apoyo profesional, ¿verdad? Muchos que trabajamos en el comportamiento humano tenemos esa capacidad para poder ayudar a través de lo que se conoce como la TCC, ¿verdad? Para mí la terapia cognitivo-conductual es esencial, ¿verdad? Porque modifica patrones de pensamiento, de comportamiento, ¿verdad? Asociados con cualquier tipo de adicción. Pero además de eso también se pueden generar grupos de apoyo, grupos donde se puedan conversar, donde uno pueda revisar, estar constantemente revisando, quizás volver a ver hacia adentro, que es uno de los ejercicios que más deberíamos de hacer y comenzar a conocer ciertas áreas que debemos
de mejorar, ¿verdad? Y apuntar a esas áreas. Bueno, por supuesto que todo eso también podemos irlo enfocando también con una ayuda que es primaria. Y aquí cuando hablo de esto, hablo acerca también del concepto de la espiritualidad. Y que es esencial, ¿verdad? Es también entender de que Dios también está dispuesto a ayudarnos a, a intervenir en estas luchas que para nosotros a veces son difíciles, ¿verdad? Y aquí me recuerda también a Marcos, el capítulo 5, ¿verdad? La historia de aquel endemoniado gadareno, ¿verdad? Dice la Biblia, se lo puede leer en su casa. Marcos, el capítulo 5, dice que en algún momento había un hombre, ¿verdad? Que tenía un demonio, que tenía varios demonios. Se llamaba Legión el demonio, pero este hombre vivía en un cementerio, básicamente, ¿verdad? Y dice que allí pasaba de día y de noche y nadie lo podía dominar. Incluso lo ataban con cadenas, lo ataban con grilletes y este lo rompía. ¿Por qué? Porque había algo que lo estaba dominando. Pero en una oportunidad Jesús llegó donde estaba aquel hombre que nadie podía dominar, aquel hombre que no podía valerse por sí mismo, porque había algo que era lo que lo dominaba a él, ¿verdad? Que lo tenía atado, que lo tenía allí. Y dice el texto bíblico que cuando llegó Jesús, aquel hombre se acercó y comenzaron a tener una interacción. Vea usted la historia. Jesús liberó a aquel hombre, le retornó nuevamente lo que aquel hombre quería, ser libre lo que lo tenía aprisionado. Y aquel hombre recobró nuevamente su dignidad, aquel hombre que vivía allá entre los muertos, en un sepulcro, maloliente, despreciado, humillado, señalado, allá que había perdido su familia, que lo había perdido todo. Jesús le restauró su vida, ¿verdad? Y eso es lo que quiere Jesús para nosotros, el que tiene poder para liberarnos, para romper todas las cadenas que nos están atando. Y el texto bíblico dice que en algún momento cuando la comunidad regresó donde Jesús para conocer acerca de lo que había hecho, se admiraron porque habían visto a aquel hombre que andaba por los sepulcros de día y noche gritándose y haciéndose daño. Lo vieron que estaba sentado, vestido y en su sano juicio. Y Dios restauró la vida de aquel hombre. Y eso es lo que quiere hacer Dios en nuestras vidas. Cuando le damos la oportunidad a Dios, no importa qué, en lo que estemos nosotros practicando, haciendo, cuando Él toma el control de nuestras vidas, vamos a tener el éxito total. Así que bueno, me despido. Espero que nos podamos encontrar nuevamente en otro momento. Vamos a darle gracias a nuestro Dios por todo lo que ha hecho, lo que nos, en esta semana, la oportunidad que también nos va a dar durante todo este día y que todo lo que escuchemos aquí lo podamos poner en práctica. Querido Padre, te agradecemos nuevamente por tanto amor, por tu misericordia. Gracias, Señor, porque tú nos has hablado. Permite que podamos atesorar esto en nuestras vidas, en nuestros corazones, pero que sobre todo podamos ser no solamente oidores, sino hacedores de lo que tú nos has enseñado. Gracias, Padre, por esta gente que está participando con nosotros y gracias porque tú nos amas. Gracias por tu paciencia. Gracias, Señor, por tanto. En el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús, oramos en esta hora. Amén.